Las familias de nuestros queridos rehenes que permanecen en los zulos de Gaza, señoras y señores, el año pasado me presenté en este estrado y mostré este mapa. Ahí muestra la maldición del eje del terror de Irán. Un eje que amenaza la paz de todo el mundo, la estabilidad de nuestra región y la mera existencia de mi país, Israel. Irán estaba desarrollando rápidamente un programa de armas nucleares y también un programa masivo de armas balísticas, no solo para destruir Israel. La intención también era de amenazar a los Estados Unidos y de sobornar a países en todo el mundo. Desde Gaza enviaron oleadas de terroristas de Hamás. Arramblaron en Israel el 7 de octubre y cometieron actos inimaginables. Desde el Líbano, Hassan Nasrallah lanzó miles de misiles y cohetes contra nuestras ciudades, aterrorizando a nuestros ciudadanos. En Siria, el dictador asesino Assad utilizó las fuerzas de Irán también para seguir acorralándonos. En Yemen, los hutíes lanzaron misiles balísticos contra Israel, deteniendo el comercio en el Mar Rojo. Entonces, el año pasado, ¿qué ha ocurrido? Incluido ayer, hemos atacado a los hutíes, hemos eliminado la máquina del terror de Hamás, hemos mutilado a Hezbollah, eliminando a la mayoría de sus líderes y buena parte de su arsenal. ¿Recuerdan los Vipers? Pues nosotros los encontramos y me parece que el mensaje les ha quedado claro. Thousands of terrorists dropped to the ground. Miles de terroristas. Destruimos el armamento de Assad en Siria. Disuadimos a las milicias Shiite en Irak. Y todavía más importante, más allá de todo lo que les puedo decir que hemos hecho en este último año, en esta última década, destruimos el programa de armas nucleares y de armas balísticas de Irán. So, here's where things stand today. Así están las cosas hoy. La mitad de los líderes hutíes en Yemen ya está, desaparecidos. También en Gaza. Hassan Nasrallah en el Líbano, fuera. El régimen Assad en Siria, fuera. Las milicias de Irak, disuadidas. Y los líderes, si atacaran a Israel, pues también desaparecerán. Y en lo que se refiere a los comandantes principales de Irán y los científicos de sus bombas, pues también desaparecidos, eliminados. Israel's 12-day war with Iran, which I renamed. Tenemos la guerra contra Irán se tituló la operación del surgimiento del león y estos 12 días serán recordados en la historia. Eliminaron las defensas de Irán y tomaron el control de los cielos de Teherán. Lo vieron. Había allí pilotos de B-2 estadounidenses y también pilotos israelíes bombardeando estos espacios nucleares en Irán. Y quiero dar las gracias al presidente Trump por actuar de manera tan audaz y valiente. El presidente Trump y su servidor prometimos impedir que Irán desarrollara armas nucleares y hemos cumplido esa promesa.
Eliminamos una amenaza existencial para Israel y una amenaza mortal para el mundo civilizado. Levantamos una nube muy oscura que podía haberse llevado por delante a miles de vidas. Pero, señoras y señores, tenemos que seguir muy atentos. No podemos llevarnos a engaño. No podemos permitir que Irán vuelva a reconstruir sus capacidades nucleares y militares. Sus almacenamientos de uranio enriquecido tienen que ser eliminados. Y las sanciones se tienen que volver a situar. Gracias a la determinación de nuestro pueblo, la valentía de nuestros soldados y las decisiones que tomamos, Israel se recuperó de ese día tan oscuro para conseguir una de las victorias militares más importantes de la historia. Pero todavía no hemos terminado. Los elementos finales, los restos de Hamás están en la ciudad de Gaza y prometen repetir el 7 de octubre una y otra vez, independientemente de lo que le quede de fuerza. Por eso Israel tiene que terminar la tarea y por eso queremos hacerlo lo más rápido que podamos. Señoras y señores, buena parte del mundo ya no recuerda el 7 de octubre, pero nosotros sí lo recordamos. Israel recuerda el 7 de octubre. Ese día, bueno, ustedes también pueden recordar el 7 de octubre. ¿Ven el pin que llevo en la solapa? Es un código QR y lo que les pido es que levanten el teléfono y con el zoom pueden abrir el enlace y verán por qué luchamos y por qué tenemos que ganar. Está todo aquí. El día 7 de octubre, Hamás realizó el peor ataque a los judíos desde el Holocausto. Asesinaron a 1.200 personas, más de 40 americanos y otros extranjeros de decenas de países representados aquí. Decapitaron a hombres, violaron mujeres, quemaron vivos a bebés delante de sus padres, los quemaron. Monstruos. Y estos monstruos se llevaron a más de 250 personas, rehenes, supervivientes del Holocausto, abuelas y sus nietos. ¿Quién se lleva de rehén a una abuela con sus nietos? Jamás. De momento hemos recuperado a 207 de estos rehenes, pero 48 siguen en las mazmorras de Gaza, 20 vivos. Hambrientos, torturados, sin ver la luz del día, sin humanidad. Estos son los nombres de los 20 rehenes vivos. Matan Angrest, Gali Enzif Bergman, hermanos, Elkanah Buchbut, Ron Braslavsky, Dimut Cohen, Arel y David Cunio, también otros par de hermanos, Dagi Padalal, Elviatar David, Yusuf. Ustedes vieron la imagen de Elviatar David. Obligado a cavar su propia tumba, hambriento, Masim Herking, Eitan Hum, Segev Kalfun, Bar Cooperstein, Omri Meran, Eitan Mur, Yosef Chaim Yuhana, Alon Ogen, Abinatam Og y Matan Sengaker. Señoras y señores, quiero hacer algo que no he hecho nunca antes. Desde aquí quiero hablarle directamente a los rehenes a través de estos altavoces. He rodeado Gaza de altavoces conectados a este micrófono con la esperanza de que nuestros rehenes puedan escuchar mi mensaje. Lo voy a decir primero en hebreo y después en inglés. מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו.
אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה, החיים והחללים כאחד. Our brave heroes. Héroes. Os habla el primer ministro Netanyahu, en directo desde las Naciones Unidas. No os hemos olvidado ni un solo segundo. El pueblo de Israel está con vosotros. Vamos a seguir, no vamos a descansar hasta que os traigamos a todos a casa. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, gracias a los esfuerzos especiales de la inteligencia israelí, mis palabras llegan ahora también en directo a los teléfonos móviles de los gazatíes, así que a los líderes restantes de Hamas y a aquellos que tienen encarcelados a nuestros rehenes les digo: deponed las armas, liberad los rehenes, dejad que se marchen a todos los 48, liberad los rehenes ahora. Si lo hacéis, viviréis. Si no, Israel os encontrará. Señoras y señores, si Hamas acepta lo que exigimos, la guerra puede terminar ahora mismo. Gaza será desmilitarizada. Israel controlará la seguridad y habrá una autoridad civil establecida por gazatíes y otros y comprometida con la paz con Israel. Y por supuesto, entienden ustedes que la guerra de Gaza ha afectado a todos los israelíes, pero seguro que hay gente en Nueva York, en Londres, en Melbourne y en otros lugares que están pensando: ¿pero qué tiene esto que ver conmigo? Y la respuesta, pues todo. Tiene que ver todo con ustedes, porque nuestros enemigos son sus enemigos. Así que vamos a hacer otra cosa, también una novedad en Naciones Unidas. Y vamos a hacer aquí un concurso de preguntas. Y levante la mano si saben cuál es la respuesta. ¿Quién grita muerte a América? Primero, Irán, es B, Hamas, C, Hezbollah, D, los hutíes y E, todos los anteriores. Sí, efectivamente, todos. Respuesta E. Segunda pregunta. ¿Quién ha asesinado a americanos y europeos a sangre fría? Al-Qaeda es la respuesta A, B, Hamas, C, Hezbollah, D, Irán, E. Todas las respuestas son correctas. Muy bien. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Nuestros enemigos nos odian a todos por igual. Quieren arrastrar al mundo moderno a la oscuridad del pasado, al fanatismo. Me parece que muchos de ustedes ya lo viven en sus sociedades, el surgimiento islámico radical. Ustedes saben que Israel está luchando por todos ustedes. Y les voy a contar un secreto. A puerta cerrada, muchos de los líderes que nos condenan públicamente, en privado nos dan las gracias y me dicen que valoran los servicios de inteligencia excelentes de Israel, que una y otra vez han prevenido ataques terroristas en sus capitales, que han salvado una y otra vez innumerables vidas. El general George Keegan, que era jefe de la inteligencia de la fuerza aérea estadounidense, me dijo: si los Estados Unidos tuviera que recabar por sí sola la inteligencia que nos entrega Israel, tendríamos que crear 5 CIAs. 5. En junio pasado, cuando Israel atacó las instalaciones nucleares de Irán, el canciller alemán Merz admitió la verdad y dijo: Israel hace el trabajo sucio para todos nosotros.
El presidente Trump lo entiende mejor que ningún otro líder, que Israel y los Estados Unidos hacen frente a una amenaza común, y le mostró al mundo que cuando Irán y sus representantes matan a estadounidenses, gritan muerte a los Estados Unidos, queman la bandera e intentan asesinar al presidente de los Estados Unidos, no una vez, sino 2 veces. Él les mostró que efectivamente por eso se paga un precio. But regrettably, Pero lamentablemente, muchos líderes representados aquí en este salón mandan un mensaje bien distinto. Sí, en los días inmediatamente posteriores al 7 de octubre muchos apoyaron a Israel, pero ese apoyo se evaporó cuando Israel hizo lo que hubiera hecho cualquier nación que se respete a sí misma después de un ataque de este tipo. Nos defendimos. Imagínense por un instante un ataque a los Estados Unidos en proporciones al ataque que se produjo en Israel. Un régimen de terror que envía miles de terroristas para invadir los Estados Unidos y masacran a 40.000 estadounidenses. 10.000 se los llevan de rehenes. ¿Qué harían los Estados Unidos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que dejarían que este régimen continuara? No lo piensan, ni un minuto lo piensan. Los Estados Unidos eliminarían ese régimen de terror de la faz de la tierra y procurarían que estos salvajes no volvieran a amanecer a este país. Y eso es lo que está haciendo Israel en Gaza. Estamos eliminando el régimen de terror de Hamás y vamos a procurar que estos salvajes no vuelvan a amenazar a Israel otra vez. Es lo que estamos haciendo y es lo que haría todo gobierno digno de ese nombre. yet, Ahora bien, y lamentablemente este bemol lo tengo que poner, con el paso del tiempo, muchos líderes han ido cambiando de idea por la presión de los islamistas radicales, los medios sesgados y también grupos antisemitas. Se suele decir que cuando las cosas se complican, pues entonces se alzan las otras fuerzas, mientras que para muchos países aquí, cuando las cosas se complicaron, entonces se aplacaron y desaparecieron. En los últimos 2 años, Israel ha tenido que librar una guerra en 7 frentes contra la barbarie, con muchos de sus países oponiéndose a nosotros. Sorprendentemente, mientras que nosotros luchamos contra los terroristas que han matado a muchos de sus ciudadanos, ustedes luchan contra nosotros con embargos y con guerras políticas y jurídicas contra nosotros. A los representantes de esos países les digo, esto aquí no es Israel quien está bajo acusación, es ustedes, es señal de cómo se comportan ustedes. Lo que hacen es luchar contra la paz en lugar de proteger a un país o ayudar a un país que efectivamente quiere luchar contra el mal. ¿Cuándo van a aprender? No pueden eliminar la yihad. ¿Cómo van a escapar de la yihad? ¿Quieren sacrificar a Israel? Pero para superar esta tormenta tienen que situarse de nuestro lado. Pero no es lo que están haciendo. Como ya dijeron los profetas, han convertido el mal en el bien y el bien en el mal. Por ejemplo, lo que se dice de genocidio. Se nos acusa de atacar deliberadamente a los civiles. Señoras y señores, es lo contrario. El jefe de Urban Warfare Studies, que quizás es el mayor experto en estos temas, decía: Israel está adoptando más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia. Y porque estamos haciendo esto, el coeficiente de bajas de combatientes y no combatientes es 2-1 en Gaza.
Es un coeficiente bajísimo, mucho más bajo que las guerras de OTAN en Afganistán o en Irak, sobre todo cuando consideran que Gaza es una de las zonas urbanas más densamente pobladas de la Tierra. Y hay cientos de millas de túneles subterráneos y luego tiene muchas torres del terror en superficie. Y luego hay terroristas que están en los túneles y que están en estas torres. Entonces, si quieren ver qué medidas adoptamos para evitar las bajas en esta guerra, pues imagínense lo que estamos haciendo ahora en la ciudad de Gaza, que es donde quedan todavía terroristas de Hamás. Durante 3 semanas hemos lanzado miles de folletos, hemos enviado mensajes de texto, hemos hecho llamadas de teléfono pidiendo a los civiles que abandonen la ciudad de Gaza antes de que lleguen nuestros soldados. Pero a la vez Hamás se mete en las escuelas, en las mezquitas, en los hospitales y les dice a los civiles que no se vayan, que se queden ahí. Y les amenaza incluso si intentan irse. Para Israel, cada baja civil es una tragedia. Para Hamás, es una estrategia. Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos en esta guerra de propaganda en Israel y contra Israel. Una guerra de propaganda que se tragan los medios occidentales. A pesar de las amenazas, casi 3/4 partes de 1 millón de gazatíes nos han escuchado y se han desplazado a zonas seguras. Ahora les voy a hacer una pregunta muy sencilla y muy lógica. Un país que comete genocidio le pediría a la población civil que se supuestamente quiere eliminar que se vaya para estar a salvo. Les diríamos, iros si queremos cometer un genocidio. Queremos que se vayan para estar seguros y jamás quiere que se queden. Es que no tiene sentido comparándolo con genocidio, que es la destrucción de una población. Los nazis les decían a los judíos que se fueran, que abandonaran el país. ¿Quieren que les cuente y les hable de todos los líderes genocidas de la historia? Podemos ir uno por uno. Algunos de estos líderes genocidas han dicho, no, iros, para que podamos entrar nosotros. No lo hacían. Así que les dan la vuelta a la verdad. Hamás, que es una organización terrorista genocida que pide la muerte de todos los judíos del planeta, esa organización genocida resulta que sí, bueno, no pasa nada. Mientras que Israel, que hace todo lo posible para sacar a los civiles, para que no sufran, Israel es el culpable. Una broma. ¿Quieren escuchar otra broma? Se acusa a Israel de generar hambruna adrede en Gaza. De hecho, está haciendo lo contrario, está alimentando a Gaza. Desde el principio de la guerra hemos ingresado más de 2 millones de toneladas de alimento. Es decir, 1 tonelada de asistencia por cada niño, mujer y hombre en Gaza. Casi 3.000 calorías por persona por día. ¿Esto es hambruna? Si no tienen alimento suficiente en Gaza es porque Hamás la roba. Hamás roba ese alimento y la vende a precios exorbitantes para financiarse. El mes pasado, incluso las Naciones Unidas, no exactamente quien más nos apoya, el mes pasado, incluso las Naciones Unidas admitió que Hamás y otros grupos armados habían robado el 80%, casi el 80% de los convoys. Por eso hay deprivación. Los que generan hambruna y genocidio en Gaza no son mejores que los que defienden y hablan del genocidio y hambruna en Gaza, no son mejores que los que abogaban por ello en la Edad Media para los judíos. De hecho, el antisemitismo vuelve y vuelve, no muere nunca. Se realimenta, crece una vez más, otra y otra vez. Y les quiero decir algo. Estas mentiras antisemitas tienen consecuencias. En los últimos meses se ha atacado a los judíos en Canadá, en Austria, en Australia,
Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos y otros lugares. Aquí en los Estados Unidos, un superviviente del Holocausto fue asesinado en Colorado y una joven pareja de la embajada de Washington fueron asesinados a punta de pistola enfrente del Museo del Holocausto. La gestión del presidente Trump, afortunadamente, está luchando contra el flagelo, la lacra del antisemitismo, y todos los gobiernos deberían seguir esa vía. Sin embargo, muchos hacen lo contrario. De hecho, recompensan a los más antisemitas en la tierra. Esta semana, los dirigentes de Francia, Gran Bretaña, Australia y Canadá y otros países incondicionalmente reconocieron el Estado palestino. Lo hicieron después de los horrores que cometió Hamás el 7 de octubre. Horas. Es decir, lo voy a decir de vuelta. Casi el 90% de la población palestina apoyaron el ataque del 7 de octubre. No solo lo apoyaron, lo celebraron. Bailaban en las terrazas, tiraban caramelos. Esto se dio en Gaza y en Judea y Samaria, con lo que ustedes llaman Cisjordania. Y también celebraron el 11 de septiembre. También bailaron en las terrazas. También celebraron. ¿Saben cuál es el mensaje que envían los dirigentes que reconocieron el Estado palestino esta semana? ¿Cuál es el mensaje que les mandan a los palestinos? Es muy claro. Asesinar a los judíos se recompensa. Ahora, yo tengo un mensaje también. Cuando los terroristas más salvajes de la tierra están celebrando sus decisiones de manera efusiva, no han hecho nada correcto, han hecho algo muy, muy, muy incorrecto, tremendamente incorrecto. Su decisión desgraciada alentará el terrorismo contra los judíos y contra los inocentes en todas partes. Será una marca de vergüenza para todos y cada uno de ustedes. Pero espere, señor primer ministro, espere, señor primer ministro. Nosotros creemos en la solución de 2 estados, en donde el Estado judío de Israel vivirá junto, al lado y pacíficamente con el Estado palestino. Hay un solo problema con esto. Los palestinos no creen en la solución de 2 estados. Nunca han creído. No quieren un Estado al lado de Israel, sino que quieren un Estado palestino en lugar de Israel. En el lugar de Israel. Y siempre que se les ha ofrecido un Estado palestino, se requiere que se termine el conflicto en Israel. Y cada vez, a lo largo de los decenios, han rechazado esta oferta. Y por ello, cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. De hecho, tenían un Estado palestino en Gaza. ¿Y qué hicieron con ese Estado? ¿Paz? ¿Coherencia? No. Nos atacaron una y otra vez. ¿Coexistencia? No. Nos atacaron una y otra vez. Se convirtieron a Gaza en un territorio bélico. Y esta es la verdad que incomoda. El rechazo pertinaz de Palestina al Estado de Israel, que todavía los atiza. No es la ausencia de un Estado palestino, es la presencia y la existencia de un Estado judío. Y me parece increíble, increíble realmente, que los cancilleres y los ministros pontifiquen sobre esto, y los dirigentes. ¿Cómo no pueden ver esta realidad, esta verdad básica cuando se repite una y otra vez ad nauseam? Y me gustaría decir algo más. Este rechazo del Estado judío no solamente se aplica a Hamás, también se aplica a la supuesta moderada autoridad palestina. Deben saber que las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos. Cuanto más judíos matan, las autoridades palestinas más pagan. Las autoridades palestinas
llamaron a sus plazas, sus escuelas, sus instituciones, a los terroristas que mataron a los palestinos, glorificándolos. No solamente a los asesinos judíos, sino también a los asesinos de cristianos. Por ejemplo, Teleforce, un veterano estadounidense, brutalmente asesinado en Israel por un terrorista palestino. Pero, y vuelvo a ese pero, sin embargo, me dicen, pero se dice que van a reformar, que van a cambiar. Esta vez va a ser diferente. Eso es lo que nos dicen los palestinos. Sí, hemos escuchado estas promesas durante decenios. Siempre prometen, nunca cumplen. Porque la autoridad palestina está corrupta desde su meollo. No han cambiado en 20 años. Utilizan los mismos manuales de texto que jamás. Exactamente los mismos. Enseñan a sus niños a detestar a los judíos, a destruir el Estado judío. Y los cristianos tampoco la pasan mejor. En Belém, el lugar de nacimiento de Jesús, el 80% de los residentes eran cristianos, pero desde que tomó control la autoridad palestina, esta cifra bajó a menos del 20%. ¿Esta es la gente a la que le quieren dar un Estado? Lo que están haciendo es recompensar de la forma más acabada a fanáticos que apoyaron y perpetraron la masacre del 7 de octubre. Darles a los palestinos un territorio es darles a una milla de Jerusalén, es darle Estado a Al-Qaeda en los Estados Unidos después del 11 de septiembre. No lo vamos a hacer. Y acá tengo otro mensaje para los dirigentes occidentales. Israel no les permitirá que saboteen nuestro Estado. No vamos a cometer un suicidio nacional porque ustedes no tienen las agallas de enfrentar medios de comunicación hostiles que exigen nuestra sangre. Y quiero decir algo que también está distorsionado en los medios de comunicación. Y lo digo no solamente a título personal o en nombre de mi gobierno, sino en nombre de todo el pueblo de Israel. El año pasado hubo una votación en el Parlamento, oponerse o no a la creación del Estado palestino. ¿Quieren conocer el resultado? De 120 miembros parlamentarios, 99 votaron en contra y solo 9 lo apoyaron. Es decir, solo el 9%. No es un grupito. No es el primer ministro el que decide y presiona. Más del 90% de los israelíes votaron en contra de oponerse. Mi oposición a un Estado palestino no es mi política. No es mi política. Votar en contra de un Estado palestino es la política del pueblo de Israel. Los líderes occidentales pueden rendirse ante la presión, pero Israel no lo hará. Las victorias de Israel, sabemos que ustedes tampoco, muchas gracias. Las victorias de Israel por sobre el eje del terror israelí nos ofrecen posibilidad de paz que era inconcebible hace unos años. Siria durante decenios, la idea de paz entre Israel y Siria parecía inconcebible. Bueno, ya no es así. Hoy hemos lanzado las negociaciones con el nuevo gobierno sirio y yo creo que se puede forjar un acuerdo que respete la soberanía de Siria y que proteja la seguridad de Israel y la seguridad de las minorías en la región, como por ejemplo la minoría de judíos. Desde la fundación de Israel, los judíos y no judíos han sido hermanos en armas. Hemos sangrado juntos, hemos luchado juntos, hemos construido una vida juntos. Cuando yo era comandante joven en las Fuerzas Especiales de Israel,
De hecho, se me salvó, digamos, gracias a un consejo de Salim Shufi, un veterano, y por eso yo no me quedé de brazos cruzados. Tampoco Israel lo haría cuando se mata a los judíos, cuando los yihadistas matan a los judíos. La paz entre Israel y el Líbano es posible. También insto al gobierno libanés a empezar las negociaciones directamente con Israel para desarmar Hezbollah como objetivo. Pero necesitamos más que palabras. Si el Líbano se toma en serio una acción estatal para desarmar Hezbollah, estoy seguro de que podremos lograr una paz sostenible. Pero hasta que esto suceda, haremos lo que sea para defendernos y para mantener las condiciones del cese al fuego establecido en el Líbano. Nuestro objetivo no es solamente vigilar las acciones de Hezbollah, sino evitar que violen el alto al fuego y nos ataquen en cualquier momento. Estoy convencido de que si el gobierno libanés persiste en su objetivo de desarmar Hezbollah, la paz vendrá antes que después. Es posible tener también paz con nuestros vecinos árabes en el norte. Podemos trabajar con las naciones musulmanes y árabes. Nuestra victoria llevará a los acuerdos de Abraham que nos ha reunido a los líderes árabes y a mí hace 5 años. Y tomo nota de las palabras de aliento que pronunciara aquí el presidente de Indonesia. Estamos hablando del Estado con la mayor población musulmana del mundo. Y también es un signo de lo que puede darse, que los líderes árabes y musulmanes cooperen con Israel y que se favorezcan de las tecnologías de medicina, de defensa, inteligencia artificial, agua que puede brindar Israel. Yo pienso que en los próximos años Oriente Medio será totalmente diferente. Muchos que desean la guerra contra Israel ahora ya no estarán. La paz prevalecerá y en ninguna parte será más verdad que en el Irán. El pueblo sufriente de Israel, de Irán, se corrige el intérprete, volverá a surgir. Y nuestros dos pueblos ancestrales, el pueblo de Israel y el pueblo de Irán, restablecerán la amistad que redundará en beneficio de todo el mundo. Señoras y señores, los horrores que se dieron en un día oscuro, el 7 de octubre, estos horrores se dieron en un sinfín de ocasiones para mi pueblo. La sangre judía era barata. Se mataba a los judíos con impunidad. Teníamos que suplicar a otros que nos defendieran. El surgimiento de Israel no significa que terminarán los intentos de destruirnos. Significa que lucharemos contra esos intentos. Y esto es lo que hace Israel desde el 7 de octubre. Nuestros hijos y nuestras hijas luchan como leones y leonas. Con sus uniformes van a la batalla. Tienen sueños de cientos de generaciones de judíos que los precedieron. El sueño de vivir como un pueblo libre en la tierra de Israel, nuestra tierra amada durante más de 3000 años. El sueño de vivir en nuestro estado independiente, de tener un ejército que nos defienda, y el sueño de estar en el mundo de las naciones como espacio de genialidad, de innovación, de creatividad. El 7 de octubre los enemigos de Israel trataron de extinguirnos. 2 años más tarde, la determinación de Israel, la fuerza de Israel es más grande que nunca. Esta
determinación, esta fuerza nos llevarán a una victoria acelerada y a un futuro brillante de prosperidad y de paz. Muchas gracias.